Evangelio de hoy. Sábado 1 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 1 al 12. Al ver Jesús las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Y él comenzó a enseñarles, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y mintiendo digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, recogidas en el inicio del Sermón del Monte, nos presentan un panorama radicalmente nuevo de lo que significa ser feliz, ser bendecido y vivir una vida plena según el reino de Dios. Este pasaje, de gran profundidad teológica y espiritual, presenta una visión que desafía las nociones mundanas de éxito y felicidad. En lugar de exaltar los valores de poder, riqueza, sabiduría o placer, Jesús ofrece una descripción del bienestar humano, que se encuentra en el servicio, la humildad, la compasión y la sed de justicia. La enseñanza que Jesús comparte con sus discípulos y las multitudes es una invitación a vivir desde una nueva perspectiva. Una que rompe con las expectativas sociales y humanas para abrazar los valores que provienen directamente del corazón de Dios. El contexto de las bienaventuranzas. Es fundamental situar las bienaventuranzas en el contexto histórico y religioso en el que fueron pronunciadas. Jesús habla en una región donde los israelitas vivían bajo la opresión del Imperio Romano. Muchos de ellos esperaban un Mesías que viniera a liberarlos políticamente, a restaurar el reino de Israel en su gloria pasada. Sin embargo, Jesús no ofrece un camino de resistencia violenta ni promete una victoria militar, sino que habla de una revolución del corazón y del espíritu. Una revolución que busca transformar la manera en que las personas ven y experimentan el mundo. Las bienaventuranzas, por lo tanto, son un mensaje subversivo que desafía las expectativas de un Mesías triunfante, mostrándoles a todos que el verdadero poder del reino de Dios se manifiesta en la humildad, la misericordia, la pureza de corazón y la sed de justicia. Además, el escenario en el que Jesús pronuncia estas palabras es crucial para comprender su significado. En una montaña, simbolizando el lugar de revelación divina, Jesús toma una postura de autoridad y enseñanza.
Esta actitud refleja la tradición de los grandes líderes espirituales del pueblo de Israel, como Moisés, quien también recibió la ley en el monte. De esta manera, Jesús no solo ofrece una enseñanza ética, sino que se presenta como el nuevo Moisés, el nuevo líder que viene a cumplir la ley, pero de una manera que trasciende el cumplimiento externo de los mandamientos, invitando a vivir una ley escrita en el corazón. Las bienaventuranzas y la contradicción con el mundo. En primer lugar, es importante señalar que las bienaventuranzas presentan una visión del mundo radicalmente diferente a la que nos ofrece la sociedad moderna, que exalta la prosperidad material, el poder y el reconocimiento personal. En contraste, las bienaventuranzas describen a las personas que son consideradas desafortunadas o débiles, según los estándares del mundo. Los pobres, los que lloran, los que son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los que trabajan por la paz, y los perseguidos por causa de la justicia. La palabra bienaventurado o bendito. En este contexto no se refiere a una simple felicidad superficial, sino a una bendición que proviene de Dios. Una que ofrece consuelo, esperanza y seguridad, incluso en medio del sufrimiento y la tribulación. De esta manera, las bienaventuranzas nos invitan a ver más allá de las apariencias y a reconocer que la verdadera felicidad no se encuentra en los logros externos, sino en la disposición interior del corazón. El cristiano es llamado a experimentar la felicidad de ser bendecido por Dios, no a través de la riqueza, el poder o el éxito mundano, sino a través de la aceptación del reino de Dios y su justicia. Pobreza en el espíritu, la humildad como puerta al reino. La primera bienaventuranza nos habla de los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios y no se sienten autosuficientes. La pobreza en el espíritu no tiene que ver con la falta de recursos materiales, sino con una disposición interior que reconoce que todo lo que se tiene, todo lo que se es un don de Dios. En un mundo que valora la independencia y el orgullo, la pobreza en el espíritu representa una actitud de humildad, una apertura a la gracia de Dios. El pobre en espíritu es aquel que no se siente dueño de su vida, sino que la reconoce como un regalo, que debe vivir conforme a la voluntad divina. Esta pobreza no es un sufrimiento pasivo, sino un acto de rendición voluntaria, de entrega confiada al Señor, en la humildad de reconocer nuestra limitación y nuestra necesidad de Dios. Se abre un espacio para que Él actúe en nuestras vidas. Al mismo tiempo, ser pobres en espíritu nos permite vivir con una visión más clara de lo que realmente importa en la vida, alejándonos de la acumulación de riquezas y logros mundanos que son fugaces y efímeros. Jesús promete que a los pobres en espíritu les pertenece el reino de los cielos, es decir, aquellos que tienen esta actitud de humildad y dependencia de Dios tienen la posibilidad de experimentar la presencia y la paz de Dios en sus vidas, ahora y en la eternidad. El dolor y el consuelo, la promesa para los que lloran. La segunda bienaventuranza
que promete el consuelo a los que lloran. Es una de las más profundas, pues toca una de las realidades más universales de la vida humana: el sufrimiento. Los que lloran no solo son aquellos que experimentan dolor físico, sino también aquellos que viven en situaciones de injusticia, aquellos que sufren a causa de la persecución, la enfermedad o el pecado. Jesús nos asegura que aquellos que lloran, que experimentan la tristeza, el dolor y la desesperación, no serán abandonados ni olvidados. En lugar de ser un signo de maldición, el llanto se convierte en un medio de acercamiento al consuelo divino. Este consuelo no es simplemente una comodidad pasajera, sino una profunda restauración del corazón. La tristeza, cuando es vivida en la presencia de Dios, no lleva a la desesperanza, sino a una experiencia de redención. Jesús promete que los que lloran serán consolados porque Él mismo es el Consolador, aquel que está cerca de los corazones quebrantados, y que tiene el poder de transformar el dolor en paz. El consuelo de Dios es una promesa de restauración, de sanación, que no borra el sufrimiento, pero lo transforma, dándole un sentido nuevo, redentor. La humildad y la promesa de heredar la tierra. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Refleja el valor de la humildad, un tema central en la enseñanza de Jesús. La humildad, entendida como la capacidad de reconocer nuestra pequeñez ante Dios y ante los demás, es vista por Jesús no como una debilidad, sino como una virtud que permite que el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas. En un mundo que exalta el orgullo, el poder y la autoafirmación, Jesús da un valor subversivo a la humildad, diciéndonos que los humildes heredarán la tierra. La tierra. Aquí no solo se refiere a la posesión material, sino a la plenitud del reino de Dios, a la bendición de vivir en armonía con la voluntad divina y con los demás. El humilde no busca ocupar el primer lugar, sino vivir en paz con los demás, reconociendo que todo lo que tiene es un regalo de Dios. La promesa de heredar la tierra, entonces, es la promesa de una vida en la que las preocupaciones materiales y egoístas quedan atrás, y la verdadera satisfacción viene de vivir en paz con Dios y con la creación. La sed de justicia y la promesa de ser saciados. En la cuarta bienaventuranza, Jesús promete saciar a los que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza nos habla de un anhelo profundo, de un deseo ardiente de que se haga justicia en el mundo, especialmente para aquellos que han sido oprimidos, excluidos o marginados. La hambre y sed de justicia es más que un deseo de castigo o venganza. Es una búsqueda de una justicia que restaure la dignidad humana, que asegure que todas las personas tengan lo que necesitan para vivir plenamente como hijos de Dios. Este deseo de justicia es central en el mensaje de Jesús, quien vino no solo a anunciar el perdón, sino a proclamar el reino de Dios. Un reino donde la justicia, la paz y la verdad prevalecen. Jesús promete que aquellos que luchan por la justicia, que no se conforman con las injusticias del mundo, serán saciados. El consuelo que trae este saciamiento es tanto presente como futuro. Mientras esperamos la plena manifestación del reino,
podemos experimentar el gozo de vivir en la justicia de Dios, trabajando en la construcción de un mundo más justo y equitativo. La misericordia, la actitud de un corazón transformado. Las bienaventuranzas continúan con la promesa de misericordia para los misericordiosos. Aquí, Jesús nos invita a vivir según el principio de la misericordia. Un principio fundamental del reino de Dios. La misericordia no es simplemente perdonar a los que nos hacen mal, sino una actitud profunda de compasión y comprensión hacia todos, especialmente hacia aquellos que sufren. La misericordia es una actitud de entrega y generosidad que se manifiesta en obras concretas de ayuda al necesitado, al oprimido, al enfermo y al marginado. Jesús promete que aquellos que practican la misericordia, los que se sienten impulsados a ayudar a los demás y a perdonar incluso a sus enemigos, recibirán misericordia a su vez. Este es un principio central del Evangelio. Lo que damos, recibimos. La misericordia que nosotros extendemos a los demás se nos devuelve de maneras inesperadas. Pues Dios es infinitamente misericordioso. Vivir según este principio de misericordia nos transforma. Nos hace más semejantes a Cristo, quien vino al mundo para sanar, perdonar y restaurar. La misericordia, entonces, no es solo un acto de caridad, sino una actitud transformadora que nos acerca al corazón de Dios. La pureza de corazón y la promesa de ver a Dios. En la séptima bienaventuranza, Jesús dice: Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón se refiere a la limpieza interior, a la integridad del ser, a la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Los puros de corazón son aquellos que buscan vivir en total transparencia ante Dios, sin máscaras, sin hipocresía, con un corazón sincero. La pureza no es una cuestión de perfección moral, sino una disposición interior hacia Dios, una apertura total a su voluntad. Esta bienaventuranza nos promete que los puros de corazón verán a Dios. Este ver a Dios no solo se refiere a una visión futura, sino a una experiencia presente de la cercanía divina. La pureza de corazón nos permite experimentar la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Al acercarnos a Él con humildad y sinceridad. La promesa de ver a Dios es una invitación a vivir en una relación profunda con Él, a ser transformados por su amor y a ser testigos de su gloria en el mundo. Los pacíficos, constructores del reino de Dios. Jesús también declara bienaventurados a los que trabajan por la paz. En un mundo lleno de violencia, conflictos y división, los pacíficos son aquellos que buscan la reconciliación, la unidad y la armonía. La paz de la que habla Jesús no es solo la ausencia de guerra o conflicto, sino una paz profunda, que se experimenta en el corazón, y que se extiende a las relaciones humanas. Los pacíficos son aquellos que, en medio de la hostilidad, buscan ser instrumentos de reconciliación, que no se dejan llevar por el odio, la venganza o la división, sino que trabajan activamente por la unidad. La persecución por causa de la justicia, la promesa del reino.
Jesús concluye las bienaventuranzas con la promesa: a aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. El reino de Dios no es un lugar de comodidad o tranquilidad, sino un reino que se construye en medio de la oposición y la persecución. Los que luchan por la justicia, los que defienden a los oprimidos, y los que se niegan a ceder ante las injusticias del mundo, a menudo enfrentan el rechazo y la persecución. Jesús nos asegura que el sufrimiento que experimentan los justos no es en vano. El reino de los cielos es de ellos. Y aunque el mundo pueda rechazarlos, Dios les ofrecerá consuelo y recompensa. Un llamado a vivir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una invitación a vivir una vida radicalmente diferente a la que nos propone el mundo. Jesús nos llama a ser pobres en espíritu, a llorar con los que lloran, a ser humildes y buscar la justicia, a practicar la misericordia, a mantener un corazón puro, a ser pacíficos y a soportar la persecución con alegría. Estas actitudes no solo son el camino hacia una vida feliz y bendecida, sino que son los valores que construyen el reino de Dios aquí y ahora. Cada bienaventuranza es una promesa, una esperanza, un desafío, y una invitación a vivir según los principios del reino de Dios. Solo aquellos que se abren a vivir de esta manera experimentarán la verdadera bendición que Cristo ofrece. La bienaventuranza como camino de transformación interior. Las bienaventuranzas no son solo principios éticos o una lista de virtudes que Jesús propone para mejorar nuestra conducta externa, sino que son un camino de transformación interior. Cada una de ellas invita a los discípulos a una profunda conversión del corazón, a un cambio radical en la manera de ver el mundo y de vivir nuestra relación con Dios y con los demás. En la enseñanza de Jesús, no basta con seguir una serie de normas o actitudes externas, sino que el cambio debe provenir de lo más profundo del ser, de lo interior, de un corazón que se rinde a Dios y se abre a su gracia transformadora. Ser pobre en espíritu, por ejemplo, no es solo una cuestión de humildad externa o de pobreza material, sino un abandono radical de la autosuficiencia. Un reconocimiento sincero de nuestra dependencia de Dios. Solo cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos, podemos recibir la gracia de Dios que nos eleva, nos transforma y nos ofrece la verdadera riqueza del reino. Lo mismo sucede con las demás bienaventuranzas. Son todas invitaciones a un corazón purificado, a un corazón que refleja la misericordia, la paz, la justicia y la compasión de Dios en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento. La bienaventuranza como misión en el mundo. Además de ser un camino de transformación personal, las bienaventuranzas tienen una dimensión misionera. Jesús no solo nos invita a vivir estas actitudes para nuestro beneficio, sino para ser luz en el mundo. La vida cristiana no es solo una cuestión de salvación personal, sino de llevar al mundo las bienaventuranzas que Él predicó. En un mundo lleno de injusticia, sufrimiento, división y egoísmo, los cristianos están llamados a ser portadores de las bienaventuranzas, a ser agentes de cambio, paz y justicia en su entorno. La misión de los cristianos no consiste en imponer una moral o una doctrina,
sino en vivir de tal manera que las bienaventuranzas se conviertan en un testimonio visible del reino de Dios. Al vivir en humildad, al trabajar por la justicia, al ser misericordiosos, estamos anunciando, sin palabras, que el reino de Dios ya está aquí. Cada acción que refleja estas actitudes es un signo de que el reino se ha hecho presente en el corazón de quien vive las bienaventuranzas. Y, por ende, en el mundo. La Iglesia no está llamada a ser un refugio de los justos, sino un hospital para los pecadores. Un lugar donde se predique la paz, la misericordia, la verdad y la reconciliación. La promesa de la plenitud de la bendición. Es importante reflexionar sobre las promesas que Jesús hace en cada bienaventuranza. Al hablar de aquellos que serán consolados, heredarán la tierra. Serán saciados. Verán a Dios y serán llamados hijos de Dios. Jesús nos está ofreciendo una visión de plenitud, de un gozo eterno que trasciende las circunstancias de la vida cotidiana. Las bienaventuranzas nos invitan a vivir con una perspectiva eterna, a mirar más allá de lo temporal, más allá del sufrimiento inmediato, y a comprender que, aunque en esta vida enfrentemos dificultades, las promesas de Jesús son fieles y se cumplen en el reino de los cielos. La bendición prometida no es solo un consuelo pasajero, sino una plenitud que solo Dios puede ofrecer. En medio del sufrimiento y la persecución, la paz que Jesús nos promete no es una paz que elimina los problemas del mundo, sino una paz interior que nos permite vivir con esperanza, con fe y con alegría. El cristiano no vive en un estado de nostalgia o resignación, sino en una anticipación gozosa de la gloria futura. Una gloria que se experimenta en el presente, a través de las pequeñas victorias del Espíritu y el corazón transformado por la gracia de Dios. El reino de los cielos, aquí y ahora. A menudo, las bienaventuranzas se interpretan como promesas exclusivamente para la vida futura, como si se trataran de un recompensa celestial que solo se alcanzará después de la muerte. Sin embargo, es crucial entender que el reino de los cielos al que se hace referencia en las bienaventuranzas no es solo una realidad futura, sino una realidad presente. Jesús mismo enseña que el reino de Dios está entre nosotros, que ya está en medio de nosotros, y que aquellos que viven las bienaventuranzas ya pueden experimentar un adelanto de ese reino en sus vidas. El consuelo, la justicia, la paz, la misericordia y la pureza que Jesús promete son dones que podemos experimentar desde ahora, aunque de manera imperfecta y parcial. Vivir según las bienaventuranzas es un medio para vivir en el reino de Dios. Un reino que no es de poder y opresión, sino de servicio, amor y justicia. Vivir las bienaventuranzas no solo nos prepara para la vida eterna, sino que nos invita a construir el reino de Dios aquí y ahora, haciendo presente su justicia y su paz en medio del sufrimiento y la desesperanza del mundo. El desafío de vivir las bienaventuranzas en el mundo contemporáneo. Hoy en día, las bienaventuranzas siguen siendo una enseñanza profundamente relevante, aunque desafiante. Vivirlas no es tarea fácil en un mundo
que continuamente nos presiona a buscar el éxito, el poder y la satisfacción personal a toda costa. Vivir las bienaventuranzas significa contradecir las estructuras del mundo que promueven la competencia, el individualismo y la indiferencia hacia los demás. Nos desafía a no dejar que las preocupaciones materiales, los miedos o los prejuicios dicten nuestra forma de vivir. Ser pobres en espíritu. En una sociedad que glorifica la autosuficiencia y la riqueza. Ser misericordiosos. En un contexto de egoísmo y competitividad. Ser pacificadores en un mundo fracturado por el conflicto. Son desafíos que requieren una fortaleza interior basada en la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Sin embargo, la promesa es clara. Quienes viven estas bienaventuranzas experimentan una paz que el mundo no puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda y transformadora con el Creador. Las bienaventuranzas y la esperanza cristiana. El cristiano es llamado a vivir las bienaventuranzas en medio del sufrimiento y la oscuridad, pero lo hace con la esperanza puesta en Cristo, que es nuestra esperanza viva. Las bienaventuranzas son una llamada a vivir con la certeza de que Dios tiene un plan de salvación para la humanidad, que a través de nuestra fidelidad, incluso en medio de la dificultad, estamos contribuyendo al cumplimiento de su reino. Aunque la vida cristiana no está exenta de dificultades, las bienaventuranzas nos aseguran que nuestras luchas no son en vano, que todo lo que sufrimos por causa de la justicia será recompensado por el amor y la justicia de Dios. El cristiano no vive de manera aislada en su sufrimiento, sino que tiene la compañía constante del Espíritu Santo, quien le da fuerzas para perseverar y seguir adelante. Además, sabe que en su lucha por vivir las bienaventuranzas, no está solo, sino que está acompañado por la comunidad de creyentes que comparten el mismo llamado a vivir como testigos de Cristo en el mundo. La llamada a la plenitud del reino. Por último, las bienaventuranzas nos llaman a vivir con los ojos puestos en la plenitud del reino de Dios. Una plenitud que llegará en su totalidad cuando Cristo regrese. Mientras tanto, debemos vivir con la confianza de que cada acto de misericordia, cada esfuerzo por la justicia, cada búsqueda de paz y pureza, es una pequeña muestra de lo que será el reino en su totalidad. Cada bienaventuranza es un anticipo de la gloria futura. Una invitación a vivir de acuerdo con los valores eternos que prevalecerán cuando el reino de Dios se manifieste en su totalidad. Vivir las bienaventuranzas es una forma de anunciar que el reino de Dios ya está presente, aunque de manera oculta, y que nuestra vida en Cristo es un testimonio de esa realidad. Así, el cristiano se convierte en un signo de esperanza para el mundo, mostrando a través de su vida que, a pesar de las dificultades, el reino de Dios es más grande que cualquier sufrimiento, que la paz de Dios es más profunda que cualquier conflicto, y que la justicia de Dios es más sólida que cualquier injusticia humana. Vivir las bienaventuranzas en la práctica. Las bienaventuranzas no solo nos invitan a contemplar una forma ideal de vida cristiana, sino que nos llaman a poner en práctica sus principios en cada momento de nuestra vida.
Cada bienaventuranza es un camino hacia la transformación interior. Y una invitación a ser instrumentos de Dios en el mundo. Al vivir según los valores del reino de Dios. Los cristianos son llamados a ser luz. Y sal en un mundo que necesita desesperadamente la paz, la justicia y el amor de Cristo. Las bienaventuranzas, en última instancia, no son solo una promesa futura, sino una llamada urgente a vivir el reino de Dios aquí y ahora, manifestando en nuestro corazón y en nuestras acciones la plenitud de su gloria. La dimensión comunitaria de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son solo un llamado individual, sino también una invitación a vivir en comunidad. La visión que Jesús nos presenta sobre la felicidad y la bendición no está pensada para que la vivamos aislados, sino que nos invita a construir juntos una sociedad en la que los valores del reino de Dios, como la justicia, la misericordia y la paz, son vividos y compartidos entre todos. El cristiano no es llamado a buscar la bendición únicamente para sí mismo, sino a trabajar por la bendición de toda la comunidad, actuando como testigo de la bondad y el amor de Dios. Esta visión comunitaria de las bienaventuranzas nos llama a ser agentes de transformación social, a crear comunidades de fe que no solo busquen la salvación personal, sino que también se preocupen por la justicia social, la equidad y el bienestar de los demás. En una sociedad individualista como la nuestra, donde el bienestar personal es a menudo el único objetivo, las bienaventuranzas nos invitan a ver más allá de nosotros mismos. Cada bienaventuranza tiene una dimensión que beneficia no solo al que la vive, sino también al entorno que lo rodea. La pobreza en espíritu, por ejemplo, es un acto de humildad que desafía el orgullo y el egoísmo. Los que lloran son consolados, no solo en su sufrimiento personal, sino para ser consoladores de los demás, llevando el consuelo que reciben a los corazones quebrantados de otros. Esta llamada a vivir en comunidad implica que nuestras luchas por la justicia, la paz y la misericordia deben ser compartidas, que nuestros esfuerzos por vivir el reino de Dios deben ser solidarios y colaborativos. La bienaventuranza y el corazón de Cristo. Una de las claves para entender y vivir las bienaventuranzas es mirar a Cristo mismo. Él no solo predica estos valores, sino que los vive y los encarna perfectamente. Cada bienaventuranza refleja una faceta de la vida de Jesús. Él es el pobre en espíritu, que se vacía de sí mismo para ser siervo de todos. Es el misericordioso, que extiende el perdón incluso a aquellos que lo crucifican. Es el pacificador, que obra la reconciliación entre Dios y la humanidad. Es el perseguido por causa de la justicia, que enfrenta la oposición y el sufrimiento con una actitud de obediencia a la voluntad de Dios. Al meditar en estas actitudes de Jesús, encontramos que las bienaventuranzas no son solo un ideal abstracto, sino un estilo de vida concreto que debemos seguir. Jesús no solo nos enseña a vivir de esta manera, sino que nos capacita para hacerlo. Él es el modelo perfecto, pero también el poder que nos sostiene. La gracia de Cristo nos permite vivir las bienaventuranzas en nuestra vida cotidiana, a pesar de nuestras debilidades y fallos. A través de Él,
Podemos ser transformados para vivir según estos principios. No como un esfuerzo humano, sino como una respuesta a su amor y a su obra redentora en nosotros. Al seguir a Cristo, las bienaventuranzas dejan de ser simplemente un conjunto de enseñanzas para convertirse en una manifestación de su propia vida en nosotros. El coraje de vivir las bienaventuranzas en un mundo contradictorio. Vivir según las bienaventuranzas en un mundo que constantemente promueve valores contrarios es un desafío significativo. El mundo, como lo vemos todos los días, ensalza el poder, la riqueza, el éxito y el reconocimiento personal. Y todo esto se contrapone a las actitudes humildes y sacrificiales que Jesús promueve. Vivir las bienaventuranzas requiere un coraje espiritual, una valentía interior para ir en contra de la corriente, para desafiar los estándares y las expectativas de una sociedad que celebra el egoísmo y el individualismo. Para los cristianos, seguir las bienaventuranzas significa tomar decisiones que pueden hacer que seamos vistos como débiles o incluso como tontos a los ojos del mundo. Por ejemplo, ser pacificadores en un mundo lleno de conflictos y violencia es una tarea que exige valentía. Luchar por la justicia en medio de la injusticia puede ser peligroso, incluso costoso. Pero es precisamente esa lucha lo que da testimonio del reino de Dios. Cuando trabajamos por la paz y la reconciliación en nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones, nos enfrentamos muchas veces a la oposición, la persecución por causa de la justicia. Es un riesgo real para aquellos que siguen las bienaventuranzas. Pero el coraje de vivir estas actitudes es recompensado por la presencia de Dios, quien nos fortalece en nuestras debilidades y nos da la seguridad de que, aunque el mundo no nos comprenda, estamos alineados con su voluntad y su propósito. La bienaventuranza como anticipación del reino de Dios. Las bienaventuranzas no solo se entienden como un modelo de vida cristiana, sino también como una anticipación del reino de Dios. Cada una de las bienaventuranzas es un adelanto de lo que será el reino en su plenitud. Cuando Jesús dice que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos, nos está mostrando que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la vida espiritual que se experimenta en relación con Dios. De manera similar, los que lloran serán consolados. No solo porque el consuelo de Dios es una realidad presente, sino porque el reino será un lugar donde el dolor y el sufrimiento serán erradicados para siempre. Cada bienaventuranza nos habla de la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal, el sufrimiento y la injusticia. En el reino de Dios, aquellos que han sido oprimidos, los que han sido maltratados, los que han vivido en pobreza y los que han sido perseguidos, serán finalmente vindicados y recibirán una recompensa eterna. Esta promesa de plenitud en el futuro es un aliento para aquellos que sufren en el presente. Las bienaventuranzas nos invitan a vivir con una esperanza activa, con la certeza de que, aunque el reino de Dios no es completamente visible aún, sus valores ya están presentes en nosotros y en nuestra vida cristiana. Vivir según las bienaventuranzas es un acto de anticipación de lo que vendrá.
Un testimonio de que el reino de Dios está en medio de nosotros. A pesar de las circunstancias actuales. La contradicción entre la persecución y la recompensa eterna. Una de las bienaventuranzas más poderosas es aquella que promete a los perseguidos por causa de la justicia que les pertenece el reino de los cielos. Esta promesa subraya una de las paradojas más fundamentales del cristianismo. La persecución por causa de la justicia. Lejos de ser una señal de fracaso, es en realidad una indicación de fidelidad al reino de Dios. El mundo a menudo ve la persecución y el sufrimiento como fracasos. Pero desde la perspectiva del reino, son señales de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La persecución por la justicia es una experiencia que los cristianos han vivido a lo largo de la historia. Desde los mártires de la iglesia primitiva hasta los cristianos perseguidos hoy en día por su fe. La promesa de la bienaventuranza nos asegura que, aunque la persecución pueda ser amarga en el presente, será recompensada con una gloria eterna. La recompensa del reino de los cielos es mucho más grande y duradera que cualquier sufrimiento o dolor experimentado en este mundo. Jesús nos enseña que la persecución no es solo una prueba de nuestra fe, sino una oportunidad para identificarnos más plenamente con Él, quien también fue perseguido, despreciado y rechazado por el mundo. La llamada a la maternidad espiritual y el cuidado de los otros. Otra dimensión importante de las bienaventuranzas es su llamado a cuidar de los demás, especialmente de los más débiles, vulnerables y marginados. Ser misericordiosos, pacificadores y promover la justicia son todas acciones que nos llaman a cuidar activamente de los demás. Las bienaventuranzas tienen una profunda dimensión maternal en cuanto nos invitan a ser madres espirituales para aquellos que sufren, de la misma manera que una madre cuida y protege a su hijo. Los cristianos son llamados a cuidar y proteger a aquellos que están espiritualmente heridos, a ofrecerles consuelo y esperanza, y a defender su dignidad. Este cuidado no es solo una obligación moral, sino una extensión del amor de Dios. Vivir las bienaventuranzas significa ser una fuente de vida para otros, compartiendo no solo palabras de consuelo, sino también acciones concretas de apoyo, solidaridad y justicia. De esta manera, el cristiano no solo se convierte en un testigo del amor de Dios, sino también un instrumento de su cuidado y misericordia en el mundo. La esperanza que brota de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos dan una esperanza sólida y segura. Una esperanza que no está basada en las circunstancias visibles del mundo, sino en la promesa irrevocable de Dios. Aunque hoy podamos enfrentar dificultades, sufrimientos, persecuciones o injusticias, las bienaventuranzas nos aseguran que no estamos solos, que nuestra lucha tiene un propósito eterno, y que el reino de Dios está por venir. La promesa de consuelo para los que lloran, de saciar la sed de justicia, de ver a Dios y de ser llamados hijos de Dios. Nos da una esperanza que trasciende todo sufrimiento temporal. Esta esperanza nos capacita para vivir con confianza y gozo, sabiendo que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, y que nuestra vida en Cristo es un anticipo
de la gloria eterna que nos aguarda. Las bienaventuranzas, por lo tanto, no son sólo una llamada a la humildad o al sacrificio, sino una fuente de esperanza que nos impulsa a vivir con valentía, con generosidad y con un corazón lleno de amor hacia los demás. Nos recuerdan que, aunque nuestra lucha por vivir según los valores del reino de Dios sea difícil, la recompensa que nos espera es incomparablemente grande. Vivir las bienaventuranzas es vivir con la esperanza de que el reino de Dios, que comenzó con Jesús, se completará en su regreso, y que todo sufrimiento será redimido en la plenitud de su gloria. La bienaventuranza como camino de santificación. Las bienaventuranzas no solo son un llamado a la conversión del corazón y un testimonio de la presencia del reino de Dios en este mundo, sino también una guía profunda hacia la santificación. Vivir las bienaventuranzas es una forma de ser configurados con Cristo, quien las vivió plenamente y las predicó como el camino hacia la verdadera vida. A través de las bienaventuranzas, los cristianos son invitados a un proceso de purificación y crecimiento espiritual, en el que cada una de estas actitudes lleva a una mayor unión con Dios. Ser pobre en espíritu. Ser misericordioso. Vivir como pacificadores. Son actitudes que, lejos de ser simples mandatos morales, son medios por los cuales Dios nos santifica, nos moldea y nos convierte en más semejantes a Cristo. En este sentido, las bienaventuranzas nos enseñan que la santidad no es sólo una serie de actos de devoción externa, sino una transformación interior que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. La verdadera santidad, según las bienaventuranzas, no está en la perfección humana ni en el cumplimiento de una lista de reglas, sino en un corazón que se abandona a la gracia de Dios, que se vacía de sí mismo para ser lleno del amor divino. La santificación se da cuando, mediante las bienaventuranzas, vivimos con un corazón limpio, un espíritu lleno de misericordia, y una voluntad firmemente orientada hacia la paz y la justicia que el reino de Dios demanda. La bienaventuranza como respuesta a la injusticia. Las bienaventuranzas también nos ofrecen una respuesta clara a la injusticia que caracteriza tanto a la sociedad contemporánea como a la historia humana. En un mundo donde abundan la desigualdad, la opresión, el abuso de poder y la violencia, las bienaventuranzas se presentan como un radical antídoto contra estas realidades. El reino de Dios que Jesús propone es, ante todo, un reino de justicia. Y la lucha por esta justicia es un mandato fundamental para todos sus seguidores. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no solo buscan un orden justo en el mundo, sino que participan activamente en la creación de este orden según la voluntad de Dios. La bienaventuranza de los que buscan justicia nos invita a ser agentes de cambio, a luchar contra la corrupción, la explotación y la discriminación en todas sus formas, defendiendo la dignidad de cada ser humano. Además, las bienaventuranzas nos enseñan que, aunque los injustos del mundo puedan prosperar temporalmente, aquellos que son fieles al camino de la justicia serán finalmente recompensados a través de las bienaventuranzas.
Los cristianos son llamados a mirar más allá de las apariencias y las victorias efímeras del mal, confiando en que el reino de Dios traerá la victoria definitiva sobre toda injusticia. Vivir conforme a las bienaventuranzas es una protesta viva contra las injusticias del mundo. Un testimonio de que la verdadera justicia solo se encuentra en el reino de Dios. Y que el cristiano debe ser el portador de esta justicia. Incluso a costa de sacrificios personales y sociales. La paz como fruto del reino de Dios. En un mundo marcado por el conflicto y la violencia, la paz se convierte en una de las aspiraciones más profundas del corazón humano. Las bienaventuranzas nos enseñan que la paz que Dios ofrece no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda que proviene de la reconciliación con Dios y con los demás. Ser pacificadores no solo significa evitar la violencia externa, sino que implica la creación de un ambiente interior y exterior en el que reina la justicia, el respeto y la caridad. Los pacificadores, entonces, son aquellos que trabajan activamente por la reconciliación, tanto en las relaciones interpersonales como en las estructuras sociales y políticas. En este sentido, las bienaventuranzas nos llaman a trabajar por la paz en un nivel más profundo, que abarca el perdón, la curación de las heridas y el restablecimiento de la armonía. No es suficiente con rechazar la violencia. Debemos ser constructores de paz. Buscar la justicia que promueva la dignidad humana y el entendimiento mutuo. La promesa que Jesús hace a los pacificadores de que serán llamados hijos de Dios refleja precisamente este vínculo entre la paz y la filiación divina. La paz, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, se convierte en un signo visible de que el reino de Dios ha comenzado a reinar en el corazón del creyente. El rostro de Cristo en los marginados. Un aspecto central de las bienaventuranzas es su enfoque en aquellos que están marginados, excluidos o despreciados por la sociedad. Los pobres, los miserables, los perseguidos, son precisamente aquellos que Jesús escoge para mostrar la grandeza del reino de Dios. Las bienaventuranzas invitan a los cristianos a descubrir a Cristo en el rostro de los más necesitados, en aquellos que no tienen voz, en los que viven en la periferia de la sociedad, en un mundo que tiende a excluir a los débiles y vulnerables. Las bienaventuranzas nos enseñan que, en realidad, ellos son los primeros en el reino de Dios. No porque sus sufrimientos sean de algún modo redentores en sí mismos, sino porque Dios ha decidido identificarse con ellos. El cristiano, por lo tanto, está llamado a ver en los marginados el rostro de Cristo mismo, a reconocer que cualquier acto de amor, misericordia y justicia hacia ellos es un acto dirigido directamente a Dios. Vivir las bienaventuranzas implica un cambio radical en nuestra manera de relacionarnos con los demás, especialmente con aquellos a quienes la sociedad ha apartado. A través de las bienaventuranzas, Jesús nos llama a no solo simpatizar con los pobres y los sufrientes, sino a ver en ellos a Cristo mismo, y a servirles como si estuviéramos sirviendo a Dios. El valor de la persecución por causa de la justicia.
Una de las bienaventuranzas más complejas y difíciles de comprender es aquella que habla de los perseguidos por causa de la justicia. Vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios muchas veces nos llevará a entrar en conflicto con las estructuras de poder y las normas sociales que no coinciden con la voluntad de Dios. El seguimiento de Cristo no garantiza una vida fácil, sino que, al contrario, nos invita a tomar la cruz, a soportar el sufrimiento y a ser fieles en medio de la adversidad. La persecución, entonces, se convierte en un signo de fidelidad, una prueba de que estamos alineados con la voluntad de Dios y comprometidos con los principios del reino. Jesús promete que, aunque la persecución sea real y dolorosa, la recompensa para aquellos que padecen por causa de la justicia será grande en el reino de los cielos. Este reconocimiento de la recompensa eterna es lo que sostiene a los cristianos en su fidelidad en tiempos de prueba. La persecución no solo es un sufrimiento, sino también una oportunidad de crecer en santidad y de vivir de manera más plena la vida cristiana. Al igual que Cristo fue perseguido y sufrió por la justicia, aquellos que lo siguen deben estar dispuestos a soportar el sufrimiento, con la esperanza puesta en la recompensa divina que superará todo dolor. La paradoja de la felicidad cristiana. Las bienaventuranzas presentan una paradoja fundamental. Las personas que parecen estar en desventaja en este mundo, los pobres, los que lloran, los que son perseguidos, son, en realidad, las que reciben la bendición de Dios. Este tipo de felicidad no tiene nada que ver con la prosperidad material o la satisfacción de los deseos egoístas, sino que está vinculada a la presencia y la justicia de Dios. La felicidad del cristiano es un gozo que surge de vivir según los valores del reino de Dios, aunque esos valores contrarresten lo que el mundo considera como éxito. Al vivir las bienaventuranzas, los cristianos son llamados a encontrar su felicidad en la obediencia a Dios y en el servicio desinteresado hacia los demás. Esta felicidad no depende de lo que poseemos o de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y de nuestra fidelidad a su voluntad. La verdadera dicha se encuentra en la humildad, en la búsqueda de la paz, en el compromiso con la justicia y en el perdón. Las bienaventuranzas nos muestran que la verdadera felicidad es una felicidad que nace del corazón, que es duradera, profunda y accesible incluso en medio del sufrimiento. Las bienaventuranzas y la realización del plan de Dios. Las bienaventuranzas no son solo una enseñanza para la vida cristiana, sino que representan el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Desde el principio de la creación, Dios quiso que el hombre viviera en armonía con Él, con los demás y con la creación. Sin embargo, el pecado introdujo el desorden, la división y la injusticia en el mundo. Las bienaventuranzas, entonces, no solo muestran lo que Dios espera de los seres humanos, sino que revelan el camino de restauración, el retorno al orden original del reino de Dios. Vivir según las bienaventuranzas es participar activamente en la restauración de todo lo que se perdió a causa del pecado.
De esta manera, las bienaventuranzas se convierten en el motor que impulsa la misión cristiana. A través de ellas, los cristianos son llamados a colaborar en la realización del reino de Dios, a ser instrumentos de paz, de justicia y de misericordia en el mundo. Al vivirlas, los seguidores de Cristo se convierten en signos visibles de la restauración de todas las cosas en Cristo. Las bienaventuranzas, por lo tanto, no solo son una ética personal, sino una invitación a transformar el mundo, comenzando por los corazones y las relaciones humanas. La gracia como la fuente de las bienaventuranzas. Es fundamental reconocer que las bienaventuranzas no son un conjunto de normas que el ser humano debe seguir por sus propias fuerzas, sino un regalo de gracia. No somos capaces, por nuestra propia voluntad, de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Es solo a través de la gracia de Dios, derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que podemos vivir estas actitudes radicales. Las bienaventuranzas son, en última instancia, un reflejo de la vida de gracia que Jesús vino a ofrecer. Una vida de entrega, sacrificio y amor. Al vivir de acuerdo con las bienaventuranzas, los cristianos están respondiendo al don de la gracia que han recibido, permitiendo que esa gracia transforme y santifique sus vidas para ser un reflejo más pleno del amor de Dios en el mundo. El reino de Dios como realidad presente y futura. Las bienaventuranzas no son solo una descripción de un estado futuro, sino que también nos hablan de una realidad presente. El reino de Dios no es algo que está simplemente por venir, sino que ya está en medio de nosotros. A través de las bienaventuranzas, Jesús nos invita a vivir como si el reino de Dios ya estuviera aquí, actuando según los principios de justicia, paz y misericordia que lo caracterizan. El cristiano está llamado a ser un anticipo de ese reino, viviendo en el presente con una esperanza activa en lo que vendrá. Por ejemplo, cuando Jesús proclama que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos, está diciendo que la humildad y la dependencia de Dios son las que nos abren las puertas del reino. No solo en el futuro, sino también en el aquí y el ahora. Así, las bienaventuranzas no solo nos animan a esperar un futuro glorioso, sino que también nos llaman a vivir en coherencia con ese futuro en el presente. Este reino ya está presente en la vida de los creyentes que buscan hacer justicia, practicar la misericordia y ser pacificadores. Vivir las bienaventuranzas es, entonces, participar activamente en la construcción del reino. Al hacer visible su presencia en el mundo mediante nuestras acciones. Si bien la plenitud del reino se alcanzará solo en el cielo, su inicio comienza ya en los corazones de aquellos que siguen los principios del Evangelio. Es una invitación a hacer de nuestra vida diaria un reflejo de la vida futura que Cristo ha prometido. La paz interior como fruto de las bienaventuranzas. Una de las promesas más poderosas que Jesús hace a los que viven según las bienaventuranzas es la paz. Sin embargo, no se trata de una paz superficial o simplemente la ausencia de conflictos.
sino de una paz profunda que brota de la reconciliación con Dios y con los demás. Los pacificadores, quienes trabajan por la unidad y la justicia, experimentan una paz interior que trasciende cualquier perturbación externa. Esta paz no se deriva de una vida sin dificultades, sino de una confianza total en Dios, sabiendo que, a pesar de las circunstancias, Él está en control y su amor prevalecerá. La paz interior que experimentan los que viven las bienaventuranzas es fruto de una vida alineada con la voluntad de Dios. Es el resultado de estar en paz con uno mismo, con los demás y con Dios. Esta paz se alimenta de la esperanza en el reino de Dios, pues, al vivir con la convicción de que Dios está presente y obrando en nuestras vidas, nos liberamos de las ansiedades y preocupaciones que el mundo intenta imponernos. La paz interior no es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza, sino que es el resultado de la gracia de Dios, que habita en el corazón del que vive según los valores del reino. El llamado a la radicalidad del Evangelio. Las bienaventuranzas nos llaman a una radicalidad en nuestra forma de vivir que desafía las normas del mundo. Vivir las bienaventuranzas es vivir en contradicción con las expectativas sociales y culturales de éxito, poder y riqueza. Por ejemplo, ser pobre en espíritu va en contra de la autosuficiencia y el orgullo que dominan la sociedad actual, que constantemente nos anima a buscar poder, control y prestigio. Sin embargo, la pobreza en espíritu es una actitud de humildad radical, un reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios, lo que nos libera de la tiranía del egoísmo y la vanidad. Asimismo, la bienaventuranza de los misericordiosos nos invita a una radicalidad que se opone a la lógica del ojo por ojo, diente por diente, que muchas veces predomina en nuestras relaciones. La misericordia no es solo un acto de generosidad, sino un desafío a perdonar incluso a aquellos que nos hacen mal, a extender el amor de Dios a los que nos rechazan. La radicalidad del Evangelio es un llamado a vivir según un conjunto de valores completamente diferentes a los del mundo. En lugar de venganza, perdón. En lugar de ambición, humildad. En lugar de división, reconciliación. Esta radicalidad es la que nos permite vivir el reino de Dios aquí y ahora. La esperanza escondida en las pruebas. Las bienaventuranzas también revelan una profunda paradoja cristiana. En medio de las pruebas, hay una esperanza que no puede ser arrebatada. Jesús no promete que viviremos sin dificultades, sino que nos asegura que en medio de la persecución, el dolor, la injusticia y la pobreza, seremos bendecidos. La esperanza cristiana no es una esperanza en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios, que nos acompaña en cada paso. Aunque vivamos momentos de sufrimiento y desánimo, las bienaventuranzas nos recuerdan que Dios no nos abandona, que nuestras pruebas son una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él y para experimentar la gracia de su consuelo. La esperanza escondida en las pruebas es también una oportunidad para vivir una fe auténtica y madura.
Al enfrentar la adversidad con la confianza de que Dios tiene el control, podemos experimentar una paz que supera todo entendimiento. Una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios. Las pruebas, entonces, no solo nos acercan a Dios, sino que también nos transforman, ayudándonos a vivir con mayor profundidad la vida cristiana. El desafío de vivir las bienaventuranzas hoy. En el contexto contemporáneo, vivir las bienaventuranzas puede parecer un desafío aún mayor. El mundo actual, caracterizado por la competitividad, el materialismo y la búsqueda del éxito a toda costa, es un entorno que frecuentemente va en contra de los valores que Jesús propone. La cultura actual glorifica el individualismo, la riqueza, el poder y el reconocimiento, y a menudo ridiculiza o menosprecia a aquellos que viven con humildad, que se sacrifican por los demás, o que practican la misericordia. Sin embargo, este contexto es precisamente el lugar donde las bienaventuranzas deben ser vividas de manera más profunda. Ser pobre en espíritu hoy en día es un acto de valentía, pues va en contra de la cultura que valora la autosuficiencia. Ser pacificador en medio de un mundo fracturado y polarizado exige un compromiso constante con la reconciliación y la unidad. Vivir las bienaventuranzas hoy es ser contracultural. Vivir según principios que, aunque invisibles a los ojos del mundo, son los que realmente traen vida, paz y justicia. Al vivir las bienaventuranzas, los cristianos se convierten en luz en medio de la oscuridad, en un testimonio vivo de que el reino de Dios es posible y accesible para todos. La fuerza de la gracia en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una invitación a depender completamente de la gracia de Dios. Al vivir las bienaventuranzas, nos damos cuenta de que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas lo que Jesús nos pide. Cada bienaventuranza es una invitación a reconocer nuestra debilidad y a permitir que la gracia de Dios nos transforme. La pobreza en espíritu, la misericordia, la búsqueda de la justicia, la pureza de corazón, la pacificación y el sufrimiento por causa de la justicia son todas actitudes que no podemos vivir por nuestras propias fuerzas, sino solo en dependencia de la gracia de Dios que obra en nosotros. Las bienaventuranzas no son una lista de comportamientos que debemos cumplir, sino una invitación a vivir en la gracia de Dios, sabiendo que es Él quien nos capacita para vivir de acuerdo con los valores del reino. La bienaventuranza como camino de liberación interior. Las bienaventuranzas son, en muchos aspectos, un camino de liberación interior. Viven aquellos que buscan el reino de Dios a través de ellas, liberándose de las ataduras del egoísmo, la avaricia, el resentimiento y el orgullo. Actitudes que dominan el corazón humano y que muchas veces nos impiden vivir de manera auténtica. Jesús, con sus bienaventuranzas, no solo nos invita a vivir conforme a un conjunto de principios éticos, sino que nos llama a una liberación profunda de todo lo que nos esclaviza. La pobreza en espíritu, por ejemplo, no es solo una actitud de humildad, sino una forma de liberarnos del deseo constante de autoafirmación y reconocimiento. Ser misericordiosos.
es liberarse del rencor y la amargura. Mientras que ser pacificadores es liberarse del ciclo interminable de violencia y conflicto. Las bienaventuranzas, al exigir una transformación profunda del corazón, nos llaman a ser verdaderamente libres. No en el sentido de hacer lo que queramos, sino de ser liberados de todo lo que nos separa de Dios y de los demás. Esta liberación interior es, al mismo tiempo, una liberación que nos permite vivir más plenamente nuestra vocación como cristianos. Mientras más vivimos las bienaventuranzas, más nos asemejamos a Cristo, que también vivió de manera radical según estas virtudes. Jesús no vivió para sí mismo, sino para el Padre y para los demás. En su vida, encontramos el ejemplo perfecto de cada bienaventuranza. Desde su pobreza en espíritu, hasta su persecución por causa de la justicia. Al seguirlo en este camino, somos liberados de la falsa idea de que la vida cristiana es solo un esfuerzo por cumplir reglas externas. Y llegamos a entender que es un proceso profundo de transformación del corazón y la mente, que nos hace más como Él. El llamado a ser testigos de la esperanza. Las bienaventuranzas también nos llaman a ser testigos de esperanza en un mundo que, muchas veces, parece estar marcado por la desesperanza y el sufrimiento. Vivir las bienaventuranzas en medio de las dificultades y tribulaciones del mundo es un testimonio vivo de que, a pesar de las adversidades, existe una esperanza más grande. Un reino que no puede ser conmovido. Cuando los cristianos viven como pacificadores en medio de divisiones, como misericordiosos en medio de la violencia, como justos en medio de la injusticia, se convierten en signos de esperanza. No se trata de una esperanza que ignora el sufrimiento, sino una esperanza que lo redime. Vivir las bienaventuranzas en un contexto de sufrimiento es proclamar, con nuestra vida, que el dolor no tiene la última palabra, que la gracia de Dios puede transformar incluso las situaciones más dolorosas y oscuras. Este testimonio de esperanza es particularmente relevante en tiempos de crisis, como guerras, pandemias o conflictos sociales. En estos momentos, las bienaventuranzas nos recuerdan que el cristiano no debe retirarse del sufrimiento, sino entrar en él con la esperanza de que el reino de Dios se está gestando a pesar de todo. Al vivir con esperanza, los cristianos se convierten en luz en medio de la oscuridad, en testigos de que la victoria final de Dios es segura, independientemente de las circunstancias temporales. Así, las bienaventuranzas no solo nos dan un modelo de vida, sino una misión. Ser testigos de una esperanza viva, que nos sostiene en medio de cualquier adversidad. La fuerza de la misericordia en un mundo que tiende al juicio. En un mundo que tiende a vivir bajo la lógica del juicio y la condena. Las bienaventuranzas nos invitan a vivir según la lógica de la misericordia. En lugar de ver al otro a través del prisma del error y el pecado. La misericordia nos permite mirar al prójimo con los ojos de Dios, reconociendo sus heridas, sus limitaciones y sus sufrimientos. La bienaventuranza de los misericordiosos es una invitación a vivir una misericordia radical que va más allá de una simple amabilidad o tolerancia.
y que se expresa en el perdón, en la compasión profunda por las necesidades ajenas, y en la disposición a ofrecer no solo palabras de consuelo, sino también acciones que ayuden a aliviar el sufrimiento de los demás. La misericordia es una fuerza transformadora tanto para él que da como para el que recibe. Al vivir la misericordia, nos asemejamos más a Cristo, quien nos mostró la misericordia infinita de Dios. No solo al perdonarnos, sino al tomar sobre sí mismo el sufrimiento del mundo entero. Vivir la misericordia no es solo un acto de bondad, sino un acto de fe. Porque en cada acto de misericordia estamos participando en la obra redentora de Cristo. Esta misericordia, que es un reflejo del amor de Dios, nos ayuda a superar la tendencia natural del ser humano a condenar y excluir, y nos abre a la posibilidad de una verdadera reconciliación con los demás. La llamada a vivir la justicia en un mundo injusto. Las bienaventuranzas también nos llaman a ser agentes de justicia en un mundo donde la injusticia es una realidad cotidiana. Jesús bendice a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No solo porque buscan la justicia personal, sino porque se identifican con los sufrientes y luchan activamente para que el mal y la opresión sean erradicados. Esta búsqueda de justicia no se limita a la justicia legal o política, sino que tiene una dimensión moral y social, abarcando todas las áreas donde los seres humanos son vulnerados, donde la dignidad humana es menospreciada. El cristiano está llamado a buscar la justicia en sus relaciones personales, en su trabajo, en su comunidad y en la sociedad en general, actuando siempre a favor de los que sufren y luchando por el bienestar de todos. Este llamado a la justicia no es una opción, sino una obligación que brota del mismo Evangelio de Cristo. La justicia que las bienaventuranzas nos invitan a vivir no es solo una justicia distributiva que busca la equidad en los recursos, sino una justicia restauradora que busca sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. Los cristianos deben ser conscientes de la realidad de la injusticia en el mundo y estar dispuestos a ser instrumentos de cambio. Sin embargo, vivir esta justicia no es fácil, pues muchas veces exige sacrificios, riesgos y confrontaciones con sistemas que favorecen a los poderosos y marginan a los débiles. A pesar de estos desafíos, las bienaventuranzas nos aseguran que aquellos que buscan la justicia serán finalmente saciados. Porque el reino de Dios es un reino de justicia, y Dios recompensa a quienes luchan por ella. La llamada a la humildad en un mundo orgulloso. Las bienaventuranzas nos invitan a vivir con humildad. Una virtud esencial que va en contra del orgullo y la autosuficiencia que predominan en la cultura moderna. Vivir la pobreza en espíritu es reconocer que no somos nada sin Dios, que nuestra verdadera riqueza radica en nuestra relación con Él. Esta pobreza no implica una renuncia a la dignidad humana, sino más bien una disposición a reconocer que todo lo que tenemos, incluyendo nuestros talentos, bienes y logros, es un don de Dios. La humildad, entonces, no es un acto de menospreciarse a uno mismo, sino de reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia total de Él. En un mundo que constantemente nos incita a afirmar nuestra autonomía,
a mostrar nuestra fuerza y a destacar nuestros logros. Las bienaventuranzas nos llaman a vivir con sencillez, a no buscar reconocimiento o poder, y a vivir en servicio de los demás. Ser pobres en espíritu significa rechazar el orgullo y la vanidad, y vivir con una actitud de gratitud y entrega. Este tipo de humildad no es natural en el ser humano, sino que es el fruto de la gracia divina, que nos permite ser humildes como Cristo lo fue. Al vivir esta humildad, el cristiano se convierte en un testigo de la verdadera grandeza, que no se mide por el poder o la fama, sino por la capacidad de servir con amor y sacrificio. La llamada a la paz como reconciliación con Dios y con el próximo. Las bienaventuranzas no solo nos llaman a vivir en paz con los demás, sino que nos invitan a buscar la reconciliación con Dios. La paz verdadera, según el Evangelio, comienza con nuestra relación con Dios. Al ser reconciliados con Él a través de Cristo, podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Ser pacificadores implica trabajar activamente para sanar las heridas que existen entre las personas y entre las comunidades, buscando siempre la reconciliación en lugar de la división. Esta paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la presencia activa de la justicia, el perdón y el amor. El trabajo por la paz comienza con una actitud interior de reconciliación y perdón. El cristiano que vive las bienaventuranzas no puede guardar rencor ni fomentar el odio. Debe ser un agente de paz en su familia, en su trabajo, en su iglesia y en su sociedad. La paz que Jesús propone es una paz que trasciende las fronteras, que abraza a todos sin distinción, y que busca siempre el bien común. Este compromiso con la paz puede implicar esfuerzos concretos para resolver conflictos, para escuchar al otro, para promover el diálogo y la comprensión. Al ser pacificadores, los cristianos muestran al mundo el rostro de un Dios que desea la unidad, la armonía y la reconciliación entre todos sus hijos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.